Muy buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. El recrudecimiento de la guerra contra el campo no es solo una cuestión económica, es sobre todo una cuestión ideológica. El ecologismo politizado, el animalismo y el veganismo dañan al campo de forma deliberada porque desprecian su forma de vida. Y es que en el campo reside aquello que un día fuimos. El campo es vivero de nuestras tradiciones y costumbres. Unas tradiciones y unas costumbres que se desvanecen en el crecientemente multiculturalizado universo urbano. Además, el hombre es más libre en el campo. Un serio contratiempo para aquellos cuya misión es homogeneizar la sociedad. La ofensiva del ecologismo radical, del animalismo y del veganismo contra el medio rural está arreciando. Y no tiene nada ni de inocente ni de sentimental. Esta noche con nosotros, dueño de la pipa, acérquese don Alex, tenemos al señor Lahaim, pase a este su salón, muy su sillón. A sus órdenes, don Fernando. A las suyas, don Alex. Tome asiento. Bueno, estábamos hablando en la introducción de esa guerra del campo contra la ciudad, al revés, de la ciudad contra el campo que no cesa. Inasequibles al de salir. Efectivamente, que parece que va a ir a más. Hay una serie de fenómenos que están tomando cuerpo en nuestra sociedad y que llaman la atención hasta el punto de que están haciendo que la prensa se fije en ellos. Uno de estos es, a ver si tenemos el titular aquí, es la ecoansiedad. La última angustia. Ecoansiedad, el miedo a perder el futuro por el cambio climático. Se está inyectando también, en este caso como en otros, que no hará falta recordar, un miedo en la sociedad, un auténtico terror en la sociedad que hace que la gente se plantee como que el planeta va a dejar de existir, en fin, dentro de unos, pues no sé, de un tiempecillo, vaya. Y esto está generando una ansiedad, sobre todo en gente muy joven, que es lo más curioso. Estáis destruyendo el planeta, esas cosas que dice Greta. Bueno, las estadísticas que dan estos estudios que acaban de hacerse públicos y que por lo visto es la última novedad en cuanto a enfermedades o dolencias o patologías, pues hablan de unas encuestas, como muy apunta usted, don Fernando, que uno, bueno, el titular de la noticia de ecoansiedad ya le produce un poco de sí, es un poco hilarante, sí. hilarante. Pero luego uno ya se mira estos estudios, ve los nombres de los científicos, las entidades o instituciones que los hacen públicos y tal, y uno no tiene más remedio que dudar como dudaría de Tezanos. Bueno, de Tezanos ya ni siquiera se duda, no se le hace ni caso, ¿no? De Tezanos no hay duda, en efecto. No hay duda, no hay ninguna duda. Pero bueno, el caso es que, fíjese usted, los tengo apuntados aquí, como siempre, para no errar, voy a entrecomillar el estudio, el cuadro de síntomas o cuadro clínico que dicen ellos que se da en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo, abarca miedo, sudoración, temblores, palpitaciones, madre mía, cansancio e hiperventilación, entre otros síntomas, ¿no? Entonces, si tú tienes esta media docena de síntomas, perfectamente tú puedes establecer un diagnóstico, y si no te lo va a establecer pues un psicólogo o un especialista en estas cosas, y te va a decir que bueno, que tienes ecoansiedad, que es una preocupación por Gaia, básicamente por la salud de Gaia, de la Tierra, de la madre Tierra, de la Pachamama, ¿no? De Gaia, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que, fíjese usted, don Fernando, porque utilizan los mismos palabras que utilizan los demás. Uno, cuando ve que se repican estas palabras, ya no tiene más que sospechar. Palabras como empoderamiento, resiliencia, qué bonito, transversalidad, bueno. Que todo esto, la ecoansiedad es una cosa, la preocupación por el clima, el planeta, es transversal e intergeneracional. Palabras que antes existían algunos, pero que nadie usaba, ¿no? Y que ahora, pues, yo jamás he oído usar tanto transversalidad, empoderamiento, resiliencia, como ahora. Es una cosa. Y bueno, el caso es que hete aquí que uno de los medios, más que uno de los medios, el medio que publica el estudio es ni más ni menos The Lancet.
Nuestro viejo amigo, The Lancet. El top 10 de las revistas científicas. Uno cita siempre a cabeceras como Lancet, Science, Nature, British Journal. Sí. Es decir, cabeceras de prestigio. Bueno, The Lancet ya tiene bastante en su armario de lo cual avergonzarse. Fíjese usted, dice, la mitad, es que analícelo bien, don Fernando, la mitad de los jóvenes entre 6 y 25 años afirma que la preocupación por el clima afecta a su vida cotidiana. Señores espectadores, entre 6 y 25 años. A mí que me expliquen un niño o niña de 6 años qué mierda de preocupación tiene por Gaia, el clima, el CO2 antropogénico. O sea, no se les cae la cara de vergüenza, don Fernando, de publicar estas cosas. Están negro sobre blanco en una revista como Lancet. Niños entre 6, podían haber puesto entre 15... Sí, 25. Pueden haberlo puesto. No, entre 6, pero ¿quién se lo va a creer? Bueno, y es que, vamos a ver, don Alex, aunque fuese así, es más, si fuese así sería todavía peor. Es decir, están aterrorizando tanto a la gente que inducen a los niños de entre 6 y 25 años, que ya niños no son. Bueno, para la prensa nuestra sí, porque el otro día leía un delito, que había perpetrado un delito un joven de 38 años, después de lo cual, digo, no lo sé. En fin, pues quiero decir que, sí, que sería todavía peor si fuera realidad. Es decir, si la mitad de la población entre 6 y 25 años está aterrorizada con esa ecoansiedad por los problemas que puedan derivarse del CO2 antropogénico en la atmósfera, es que están de atar. Es decir, es que se está creando precisamente una obsesión con ese asunto. No sé qué es peor, si que esto sea verdad o mentira, la trola que dice Lancet que es, o que esto sea verdad y haya unos padres o unas personas por encima, unos tutores legales por encima de esos niños de 6 años que les están adoctrinando prácticamente desde el día que nacen. Como popularmente antes se decía, ¿no? Con el símil futbolístico, nace el niño y ya tiene el carnet del Atleti, ¿no? Pues, o sea, de 6 años, don Fernando. Y si esto es real, si esto es verdad y se está haciendo esto con los niños, en España, ¿qué hace la Fiscalía que no actúa de oficio? ¿No? O la Oficina del Menor, de Protección del Menor, con 6 años, dígame usted. Pero no acaba aquí la cosa, Estos vuelven, repito, es que es de Lancet, vuelven a afirmar que el cambio climático antropogénico no tiene discusión. O sea, algo que se sabe por activa y por pasiva, que es imposible que el ser humano, lo hemos comentado aquí 1000 veces, sí, y la mayor parte de la comunidad científica, la mayor parte, está de acuerdo en que el hombre no puede modificar el clima. Bueno, pues estos siguen diciendo... Bueno, les da igual, la verdad. Goebbels, don Fernando, Goebbels debe de estar súper contento y orgulloso allí en la tumba donde esté, de lo grande y de lo alargada que es la sombra de su herencia. Miente y miente y miente y miente hasta que la mentira se convierta en verdad. Y como todos los medios apesebrados, generalistas y bien subvencionados repican la misma historia una y otra vez, el ciudadano al final acaba creyéndoselo. ¿Cuántos medios libres como este o uno o dos más que haya por ahí en este país se dedican a decir la verdad, a traer a científicos negacionistas, ¿no? No, muy pocos. Ellos se niegan a ningún debate. Aquí hemos intentado precisamente llevar a cabo ese debate y le garantizo que los medios oficialistas se niegan a debatir. Es un hecho establecido, lo ha dicho la ciencia con mayúsculas, que la ciencia son ellos, porque hay muchos científicos que lo niegan. Por ejemplo, el caso del CO2 antropogénico, del exceso en la atmósfera, del hecho de que esté provocando el cambio climático o el calentamiento global, y sin embargo es imposible que venga nadie a debatir. No quieren, es decir, no están dispuestos, es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho aquí muchas veces, porque es perfectamente demostrable que eso es falso, que eso no es así, que eso no es verdad, que ciertamente se puede haber estado produciendo, si cogemos un lapso de un siglo, del siglo XX, un leve aumento de las temperaturas, posiblemente en torno a un 0,6%, es verdad, pero que no es de origen antropogénico, ni muchísimo menos, y que, como muchas veces ha señalado usted, el factor básico es el del vapor de agua, y, en fin, el ciclo del agua y el sol, que es lo que rige el planeta, y en nuestra influencia es mínima. Bueno, da igual. O sea, la verdad en esto, don Alex, como la verdad en la historia, no juega ningún papel. Es la verdad moral. Si gente armada y pertrechada de esa verdad moral hace una afirmación,
esa afirmación pasa inmediatamente a ser cierta, con independencia de la verdad científica o de la verdad histórica. No tiene ninguna relevancia. Y luego sale un ejército de trolls, de bots Sí, y de no sé qué en las redes, que igual, o sea, apoyando a la mentira para hacer la verdad. O sea, es algo increíble. Por lo visto, esta ecoansiedad, don Fernando, crea una angustia. Se me había olvidado. Sí, sí. Se me había olvidado que hablábamos de la ansiedad. Sí, sí. Crea una angustia y esta angustia está aumentada por digamos, la sensación de culpa climática. Es decir, por ejemplo, tú coges el coche y te vas del punto A al punto B y es como cuando estás a dieta, ¿no? Y de repente te comes un helado. Sí. ¿No? Uy, has cogido el coche, pues, he dejado mi huella de carbono, he quemado combustible fósil, y una ansiedad, unas palpitaciones, una sudoración, una hiperventilación, una cosa, por haber cogido el coche. Claro, no sé qué pensarán los veganos, no sé si los veganos cogen el coche, pero claro, el día que se enteren que los combustibles fósiles proceden de animales que murieron y se convirtieron en hidrocarburos, igual dejan de usar todo tipo de medios de transporte. Posible, que se queden en casa, ¿no? Sí, porque esto, claro, bicicleta. Siendo coherentes con el Evangelio, ¿no? Bueno, y que por lo visto, pues esa sensación de culpa y esa falta de avances en lo que es los compromisos de los gobiernos en la cuestión climática, en bajar esos 2 grados de temperatura y tal, pues les crea una frustración tremenda, una impotencia máxima. Y no duermen. Supongo que impotencia, entre comillas, no sé si también física, no lo sé. Y bueno, pues el caso es que Lancet, que en esto de aterrorizar a la ciudadanía pone su granito de arena, dice, lo hacen bien. Sí, dice que 3/4 partes de los jóvenes cree que el futuro es aterrador. Y posiblemente lo sea, pero desde luego no por causa de estas idioteces. Sí, y luego también dice que... Porque hay gente como The Lancet, por ejemplo, por eso es aterrador. Sí, y que el 56% cree que el futuro de la humanidad o sea, la humanidad está condenada. Hay uno que se lo voy a mencionar con su nombre y apellido porque esto es muy, muy, muy bueno. Él es un ambientólogo y escritor, es ambientólogo. Se llama Andreu Escrivá. Bueno, este dice, Sí, hombre. Vuelvo a abrir comillas, señores espectadores. Es cierto que el cambio climático es irreversible, pero queda mucho por salvar, cierro comillas. Que me lo explique. Es cierto que el cambio climático es irreversible. O sea, está admitiendo que hagamos lo que hagamos, da lo mismo. El cambio climático no tiene nada que ver el hombre, o sea, va a producirse. Lo está diciendo con todas las letras. La frase es para entrecomillarla y ponerla en un marco. Bueno, cuando dice que es irreversible también puede querer decir que la acción del hombre sobre el medio ya no tiene forma de ser desandada, ¿no? Ya. Y que ya le hemos hecho tanto daño, Porque estamos en ese punto de no retorno. De no retorno, efectivamente. Entonces, pero queda mucho por salvar, que me lo explique. Claro. Si es irreversible y queda mucho por salvar, entonces es que no es tan malo. Lo que yo le comentaba en alguna ocasión, don Fernando, efectivamente, el cambio climático, que nadie niega que haya ciclos climáticos geológicos planetarios, es irreversible. O sea, tiene que ocurrir, igual que va a ocurrir un evento Carrington algún día más, eso es irreversible. Ahora, dice, hay muchas cosas por salvar. A lo que se refiere es a lo que hemos dicho aquí muchas veces. En vez de invertir ingentes cantidades de dinero, millonarias, en intentar cambiar lo irreversible, prepárate para adaptarte a esa nueva situación. No intentes luchar contra los gigantes o contra los elementos, como decía Felipe II. No, adáptate, prepárate, invierte ese dinero en prepararte para la nueva situación. Porque si el hombre de Neandertal hubiera tenido los medios para prepararse contra la ausencia de las nieves o contra la llegada del Sapiens, del Sapiens, hombre, pues mejor le habría ido. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Si resulta que sabes que va a venir un cambio de ciclo climático, prepárate. ¿Sabe lo que pasa? Que, mire, leyendo una entrevista a destacados personalidades de calentólogas, decían cosas como, y aquí está una de las claves, ¿no? Decían, realmente no vamos a frenar el cambio climático, le leo literalmente, reduciendo el consumo de plástico a nivel individual. Esto pasa por un trabajo colectivo. Ah, claro. Es decir, que
tenemos que poner en marcha mecanismos como los que han sucedido durante la pandemia para salvarnos todos juntos y por tanto tenemos que ser receptivos a la adopción de medidas de carácter universal que nos obliguen a efectuar determinadas renuncias. Esto es lo que está diciendo y esto es lo que hay detrás de toda esta historia. Claro, una coordinación global. Claro. De Es todo. un problema global y no podemos atacarlo cada uno de nosotros de forma individual. Lo más curioso es que si hablamos de emisiones del CO2 a la atmósfera, esto es sencillamente estúpido, ridículo, por una sencilla razón. No voy a entrar a discutir si el CO2 calienta o no calienta, si el origen es si es antropogénico y si es bueno o malo que lo haya. Ni siquiera voy a entrar en eso. Vamos a dar por bueno el discurso dominante, por un momento, a título de hipótesis. Bueno, es que por más que hagamos nosotros, desde aquí, la India y China emiten 2 de cada 3 partículas. No sirve de nada la disminución que podamos hacer nosotros. Y cada día se incrementa más. Los países que antes se llamaban en vía de desarrollo, los países menos desarrollados, llamémoslo como queramos. Por lo tanto, se nos exige a nosotros un esfuerzo absolutamente desmesurado, desmedido, para los resultados que se pueden conseguir. Es evidente que aquí, detrás de esto, hay otros objetivos que no tienen nada que ver con el CO2. No, hombre, claro. Los objetivos son muy claros, son unos objetivos de poder y económicos. Los bonos de CO2 son un negocio, un gran negocio, y entonces pues hay que decirle a la ciudadanía que es muy mala, que no se controla, que está matando al planeta y que hay que cambiar. Mire, tengo yo aquí un apunte de unos cuantos expertos, entre comillas, que dicen que el PIB climático, el PIB por el cambio climático, el Producto Interior Bruto, pues que no va a cambiar si aplicamos sus recetas, no va a perjudicar a la economía. Y que no va a ser fácil ni barato cumplir los acuerdos de París. Tenemos ahí el titular de la ABC también. El PIB frente al clima. Reducir el CO2 no perjudica a la economía. No, pero pues fíjese, ese es el titular, que es lo único que lee la gente y luego el cuerpo del estudio del texto. Eso ya se lo decimos desde aquí, es mentira, es falso. Y es más, ese es el efecto que se busca. Pero bueno, iremos a eso. Claro, la gente lee el titular, se queda con eso, vivimos una sociedad de la velocidad y que no pierdes el tiempo en ver un vídeo de más de 3 minutos ni en leer un artículo. Que te invierta 5 minutos. Bueno, resulta que la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, pone cifras a esto. Agárrese los machos, póngase el cinturón. Dice que nos va a costar 150 billones de dólares en los próximos 30 años, a 5 billones anuales. 150 billones de dólares. Esto la Agencia Internacional de la Energía, don Fernando, porque los analistas de Bloomberg elevan la factura del AIE a 174 billones al año, o sea, casi 6 billones con B. Pero no va a afectar a la economía. O sea, unas cifras de este tipo que son incompatibles con un crecimiento económico normal, robusto, sano, llámelo usted X, son totalmente incompatibles. Señor espectador, le están mintiendo en el titular, pero descaradamente. No se lo crea usted, es absolutamente todo lo contrario. Dicen que, bueno, para conseguir cero emisiones, eso es lo que nos va a costar. Hay que bajar los 2 graditos de rigor, eso que nadie sabe por qué 2, sino 1 o 3 o 5, ¿no? Hasta llegar a niveles preindustriales. Bueno, el caso es que los expertos dicen que los daños económicos por el CC... Me estoy acordando de un amigo común, el profesor López Mirones, que dice CCA, no CC, que sería... No, CCA, que es cambio climático acojonante. Sí. Bueno, pues dicen que los daños por el CCA van a alcanzar 1,7 billones de dólares en el año 2025. O sea, es lo mismo que lo de la ecoansiedad. Ya te van diciendo, oye, va a costar tanto, pero es que si no lo hacemos, el costo va a ser mucho mayor. O sea, vamos a seguir aterrorizando al ciudadano. No. 1,7 billones al año y va a subir 30 milloncitos, billones con B, que es el 5% del PIB mundial, en el año 2075 si no se cambia la tendencia de emisiones de CO2 actual. Y vuelven otra vez con el maldito CO2,
que recordamos aquí, para quien se haya perdido todos los programas que tenemos sobre este tema anteriores, el CO2 es el gas de la vida. El carbono es un elemento de la tabla periódica. Y según hace muy poco tiempo dijo uno de los que sí saben, Patrick Moore, fundador de Greenpeace, dijo, esto del calentamiento global y el cambio climático es el mayor fraude de la ciencia desde los tiempos del fraude de Piltdown. Sí. O sea, esto es así, claro, le acusan de que está vendido a las petroleras, ¿no?, al lobby de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bueno, pues así tenemos el tema, o sea, no va a afectar a la economía, y ahora resulta que sale uno, es que los ítems, Paul Ekins, que es del University College of London, ¿no? Dice en la revista Oxford Open Energy que basado en sus sistemas de modelos energéticos y macrosistemas, o sea, de modelos, no evidencias ni nada. No en la realidad, sino el modelo. El modelo, que es como los modelos climáticos, que tú le metes las coordenadas o le metes las variables para conseguir un objetivo, un resultado a tu medida. Que ya está preestablecido. Exactamente, según las variables que tú le metas. Claro. Bueno, pues según esos modelos macroeconómicos y energéticos, dice que las reducciones de emisiones de carbono no perjudicarán el crecimiento económico, tal como dice el titular, que hay que acabar con el carbón, que hay una cooperación global, y esto aquí viene lo bueno, que hay que reducir la población mundial de humanos, la población de humanos, y que va a haber que hacer cambios en la dieta y en la protección de los bosques. Siempre los mismos mantras. La dieta se refiere a los productos de origen animal, a la carne, que está estigmatizada por las supuestas emisiones, los pedos de las vacas y el metano. El metano. El metano y la mucha agua que consumen y la supuesta soja que se comen, que esto es una milonga estratosférica, ¿no? Bueno, la carne, la reducción de la población mundial, no han conseguido reducirla suficientemente con la pandemia esta, entonces hay que seguir insistiendo, y de esos 7.000 somos millones, ¿no?, en el planeta, 7.000... Vamos por 7.700. 700, bueno, a ver si reducimos otros 1.000 o 1.500 millones, y para que la cosa vaya ajustándose a lo que ellos quieren. Ese es su objetivo. Sí, objetivos de personas, muchas de ellas que no tienen ninguna licenciatura científica, como el señor Gates. Sí, ese acuerdo es contado. Pues que no hace falta. Cuando se posee la verdad, cuando se está en la certeza moral, no hace falta ninguna titulación, don Alex. Así es. O sea, depositarios de una revelación. Tiempos oscuros los que nos toca vivir con esta prensa de rodillas ante las multinacionales, las Big Pharma, y todos los... Decíamos, don Alex, al principio, hablábamos de esa guerra de la ciudad contra el campo, que está arreciando y que va a más cada día, porque cada día que pasa es como, no voy a decir tanto como una batalla ganada, pero la verdad es que van avanzando en muchos aspectos, esto es innegable. También eso ha hecho que despierten muchas fuerzas que estaban dormidas y que están, parece, dispuestos a plantar batalla. Y hemos visto el caso del Museo de la Taxidermia de Vétera, hace unas fechas, un asunto verdaderamente... chocante, un museo clandestino. Así lo han titulado. Museo clandestino. Museo clandestino de animales disecados. Mira, así era, ahí lo pone, mire. Sí. Así era el museo clandestino de animales disecados, el más grande de España. Y es prensa local, son las provincias que muchas veces suelen ser un poquito más respetuosas de la verdad. Ese es el segundo o tercer titular, porque el primero ponía directamente una colección ilegal. Sí. O sea, han ido variando los titulares a medida que se han dado cuenta un poco de lo que iba el tema. Efectivamente, esto fue el 6 de abril. Operación Balcites la llamaron. Resulta que, se lo comentaba a modo de avance el otro día, usted imagínese que alguien de la calle, alguien que pasaba por allí, entra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en la Castellana, o en el Museo de Honda en Castellón, o en el Museo de la Caza de la Fauna Salvaje en León, o en fin, tantos museos que hay de historia natural o de ciencias naturales, ¿no? Bueno, el nuestro tiene unos fondos muy respetables, muy grandes, aquí en la Castellana, ¿verdad? Tanto de fósiles,
como de animales naturalizados en dioramas, entre ellos un elefante muy famoso que cazó el duque de Alba. Uy, de elefantes vamos a hablar dentro de muy poquito. Bueno, sí. El caso es que entra allí, como en cualquier museo de historia natural del planeta, de cualquier país civilizado, sale y se va a una oficina de la Guardia Civil, a una comandancia del Seprona, pone una denuncia diciendo que hay una colección ilegal en la cual allí dentro hay especies protegidas por la ley y amparadas por el convenio CITES, que es el convenio de Washington del año 73, por el cual se regula el comercio de ciertas especies animales y de plantas que están en peligro de extinción, y se regula, en 3 apéndices, se regula si se puede comerciar con ellas o no, o de alguna manera, etcétera, ¿no? Pero en España se aplicó más tarde, En el 86. ¿6 puede ser? Sí, España se adhiere en el 86. Entonces entra allí, pum pum, y dice, oye, y entonces hay un operativo de la Guardia Civil al museo, en este caso, póngase usted en situación, señor espectador, los de Madrid conocen perfectamente el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y los que no son de Madrid seguramente también lo han visitado, ¿no? Bueno, y denuncia al museo, y el museo se ve obligado a demostrar la procedencia de todos esos animales con documentos CITES, fondos que proceden del siglo XIX. Imagínese usted. De primeros del siglo XIX. Imagínese usted, que por cierto están conservados como el primer día, porque en España somos potencia mundial en taxidermia. Los hermanos Benedito, Patón, etcétera, fueron los que implantaron este sistema aquí. Bueno, pues esto ha pasado, no con un museo del CSIC, como es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sino con un museo privado, concretamente 2 naves y una vivienda, 50.000 metros cuadrados de superficie, y un jefe del Seprona de Valencia, porque Bétera está en Valencia, pues organizó el operativo. Y allí se encontró con que había piezas como el Oryx cimitarra, que está extinto o a punto de extinguirse, como es el antílope Adax o el propio tigre de Bengala, ¿no? Bueno, se tiran todo el día intentando inventariar piezas. Dice que incautan, que tienen 1090 piezas y que de esas 450 son CITES, amparadas por el convenio de Washington. Bien, la prensa lo publica. Claro, el señor, resulta que este es un hijo del magnate del acero Ros Casares, que murió en el 14, creo recordar, y esto lo heredan los hijos, y uno de los, el mayor, hereda esta colección conocida desde los años 80, en las que el propio Ros Casares salía en televisión mostrando el museo. Un museo que era conocido por todas las autoridades, por todos los políticos que lo han visitado, policía, guardia civil, todo el mundo sabía que existía ese museo y tenía visitas guiadas. De esto le estoy hablando. Sí. No es una cosa clandestina de un taller de taxidermia. No, de esto le estoy hablando. De 1090 piezas, 1095 piezas. Una difamación con todas las... Bueno, pues el caso es que, y además este hombre que lo había heredado estaba intentando hacerlo museo público y estaba también intentando vender ciertas piezas que estaban repetidas o que no cabían en un museo de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que en noviembre comienza el chivatazo, comienza la operación, y muy parecida a la que comentamos hace unos meses contra la colección del doctor Marcial Gómez Sequeira aquí en Madrid, en La Moraleja. Bueno, hayan guepardos, leopardos, leones, linces, osos polares, rinocerontes blancos, en fin, de todo, leopardos de las nieves, de todo. Piezas cazadas todas en los años 60. No existía el CITES, no existía nada. Estas piezas estaban autorizadísimas, por supuesto, porque estaban todas legales, y entraban por el puerto, esas pieles entraban por el puerto de Valencia, porque el museo está en Valencia, y allí se disecaban. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que alguien se va a dar el trabajo, un magnate, o sea, no es un furtivito, no, un magnate del acero va a meter en Valencia un elefante si no es legal? ¿Ustedes se creen que se puede meter un elefante en España si no es legal? Bueno, pues esto es lo que intenta demostrar el Seprona. Dicen, claro, que el dueño no colabora. Le llegan allí los guardias civiles que quieren entrar. Y dicen, no, aquí, ¿cómo vais a entrar? ¿Para qué? Y entonces van al juzgado número 2 de Giria y la juez de guardia les autoriza el operativo, y entonces el otro llama a su abogado y, muy bien, yo estoy presente, y le acusan de no colaborar. Pero hombre, claro, ¿cómo va a colaborar si le queréis denunciar por algo que es ilegal? Bueno, el caso es que le acusan de delitos de contrabando y protección de la flora y fauna valorados en 29 millones de euros. Y uno se pregunta,
si no está permitida la venta y la comercialización de esos animales, ¿cómo narices llegan a la cantidad de 29 millones de euros? Si no se puede comerciar con esas piezas, no tienen valor económico. No hay valor de mercado. Claro, ¿en qué te basas para decir que son 29 millones? Para hacer una valoración. Claro. Bueno, a esos niveles son tremendo. Bueno, el caso es que esta investigación, don Fernando, creemos todos que está abocada al archivo porque las piezas adquiridas son anteriores a la entrada en vigor en el 2015 de la modificación del Código Penal, artículo 334.1, que castiga la tenencia de especies protegidas. Todas son anteriores a esta modificación del Código Penal. Las últimas piezas, que fueron 3 defensas de marfil, se adquirieron en el 2013, antes de que existiera esta figura penal, en el caso de que fuera un delito todo aquello. Y luego, además, claro, es una herencia. El autor, supuesto autor, está fallecido. Lo máximo que podían hacer es, en el caso de que no pudieran demostrar que todas las piezas, claro, Ros Casares, ahora hay una investigación abierta y han presentado, imagínense la cantidad de archivadores con documentos que tiene que haber allí. Y la cantidad de funcionarios dedicados a investigar esos documentos. Pero según ha dicho usted, don Alex, esto era de público conocimiento, es decir, ¿sí? que estas piezas, en fin, fueron visitadas por un gran número de personas, sí, supongo. Desde los años 80. Desde los años 80. Pero si hay grabaciones en televisión del propio Ros Casares, de informe semanal, enseñando ¿Podría ser que algunas de las piezas hubieran sido incorporadas a la colección después de la entrada del convenio CITES y después de la inclusión en el Código Penal de este tipo de acciones? Ros Casares murió en el 2014. La modificación es del 13. La modificación es del 2015. Ah, del 15, creí que del 13. Bien, en cualquier caso, pero podría haberlo llevado a cabo su hijo. Magnate del acero como Ros Casares. Yo me estoy poniendo en lo peor, claro que no me lo creo. Se va a ir es por encontrar alguna lógica a este disparate. O sea, algunas piezas son además de los años 60. La mayoría. La mayoría. Cuando se podían cazar osos polares, sin restricciones, se podían cazar guepardos, claro, rinocerontes blancos, en fin. Claro, está todo legal, no existía el CITES. Bien es cierto que cuando España se adhiera al convenio CITES en el 86, pues hay un periodo de gracia para que las piezas anteriores sean legalizadas. No sé si todo el mundo propietario de una colección o de una pieza se enteró de esto. Claro, eso a lo mejor le podrían buscar las cosquillas por ahí e incautar las piezas, que es lo que ellos tienen que salir indemnes de esto. El Seprona, sobre todo, que es un gran cuerpo policial de la Guardia Civil, pero que mete la pata mucho también. Y que últimamente está al servicio de determinadas indicaciones de carácter político. Bueno, porque sí. No por los efectivos que lo componen, digamos, a nivel en cuanto a números, pero sí en cuanto a la gente que lo dirige. ¿Sabe lo que hay que hacer para demostrar que esas piezas tienen la antigüedad que dice el propietario tener y que demuestran los papeles? Hay que hacer análisis de ADN de todas y cada una de las piezas, análisis genético. ¿Y qué pasa? Pues pasa que, mire, hay un caso de un oso negro ahora mismo en los juzgados de Plaza de Castilla. Parece ser que están monitorizando las redes sociales y en todas las páginas de compra y venta están viendo a ver si se anuncia alguna pieza naturalizada de venta de trofeos para ir a por él. En el caso de Valencia, como le digo, la mayoría de las piezas son anteriores al 86, cuando España se adhiere al convenio CITES. Pero no te denuncian, pero no hacen análisis de antigüedad. En los análisis genéticos de antigüedad te los tienes que pagar tú de tu bolsillo. Ellos no los hacen. Joder. O sea, usted fíjese que aquí hay una inversión de la culpabilidad, o sea, de la presunción de inocencia. Sí. Es decir, el señor es acusado y tú, en vez de demostrar su culpabilidad pagando esos análisis genéticos de las piezas, no, yo no me voy a gastar. Tú tienes que demostrar tu inocencia pagando de tu bolsillo los análisis genéticos de las piezas. ¿En qué mundo vivimos, don Fernando? Pues mire, en un mundo de locos, o sea, en una parte del planeta donde parece que nos hemos vuelto locos, sencillamente. Es decir, que estas cosas tengan la relevancia que se les está dando. Pues me parece eso, que estamos hablando de la locura. De una aplicación del convenio CITES de forma retroactiva. Es una cosa... Y hablando de locuras y hablando de disparates, don Alex, fabuloso el titular de OK Diario, refiriéndose al 10º aniversario del célebre elefante de Botsuana, que es uno de los países del mundo con más elefantes. Bueno, pues el más conocido de los elefantes de Botsuana es uno. Es verdad, porque usted fue en el 2012, en abril. Sí, mírelo, ahí lo tenemos. Los escoltas del rey, emérito, don Juan Carlos I, remataron con 30 tiros al elefante que Juan Carlos no había podido matar. No sabemos muy bien
¿Qué persigue ese titular? Qué curioso que bueno, sí, es el aniversario. No sabemos efectivamente qué gana con esto la línea editorial o quien está detrás de ese periódico, pero yo he leído la noticia y efectivamente parece ser que nos quieren hacer creer que el rey Juan Carlos se fue en abril del 2012 con Corina Larsen y con su hijo, que dicen por ahí, Alexander, que dicen por ahí que pudiera tener los apellidos bien, y que se fue allí a matar un elefante con un niño de 10 años y que no pudo matarlo. O sea, el rey es un experto cazador. Se van al delta del Okavango, donde están instalados los campamentos de los cazadores profesionales más afamados de este planeta. Un auténtico paraíso, hay que decirlo. Sí, sí. Ahí montan su campamento John Kalisz, Jeff Rand, y es el único río que no desemboca en el mar, sino que desemboca allí en tierra, ¿no? Por eso es un delta. En el delta del Okavango. Que se seca durante varios meses al año. Claro, pero que desde los meses en los que se monta aquello, ¿verdad? Pues aquello es un paraíso, ¿no? Está inundado de agua la mitad del año, desde abril hasta agosto prácticamente, es un paraíso para los cazadores, ¿no? El paisaje es muy cambiante, es decir, eso cambia cada año. Bueno, pues nos quieren hacer creer que el rey se fue a matar un elefante. De esto ya hemos hablado en alguna ocasión. Que se fue a matar un elefante, que el rey, experto cazador de toda la vida de Dios, se va con su rifle Rigby Express 470, que es un cañón militar, prácticamente. O sea, cada bala es prácticamente militar. Imagínense, dicen que era un elefante joven, de defensas muy finas. Que no suelen ser los objetivos predilectos de los cazadores. A ver, y que matar el elefante costaba $100.000, y que eso se lo regala el empresario sirio saudí Mohammed Eid Khayali, que conocía al rey de mucho antes, ¿no? Bueno, y que se van a buscar un elefante joven. El que entienda algo de caza sabe perfectamente que quien va a matar un elefante quiere al viejo. Claro. Pero además el permiso que te dan es para matar al viejo, claro, no para matar al joven. ¿Por qué? Porque el viejo es el Tusker, el que tiene las defensas más grandes y el trofeo más valorado. En este caso hablan de unas defensas de 30 kilos. Bueno, pues cada una. En el caso del elefante joven. En el caso del elefante joven. Porque hay algunas defensas que han llegado a pesar 100 kilos. Sí. Y se conservan y existen, ¿eh? Pero tú lo publicas en OK Diario, en cualquier otro, me da igual que sea OK Diario, diario.es o El País o quien sea, ¿eh? Tú publicas que era un elefante joven y creas la sensación de que has segado una vida joven que podía haber dado mucho de sí. Lo agravas. El aspecto sentimental, ¿no? Sí. Bueno, todo este artículo se basa en supuestas declaraciones de supuestos testigos que supuestamente estaban allí, pero del cual no se da un solo nombre o apellido. Nada. Entonces, parece ser que el elefante, joven, pero imponente, imagínense el tamaño de un elefante, imagínenselo, en el delta del Okavango, tú estás a menos de 50 metros para tirarle a un elefante con un Rigby Express del 470 y no le das. Y además tienes 2 tiros, porque es de doble cañón. O sea, tú tienes un disparo y si eres muy manta, tienes un segundo disparo. Sí. Bueno, no le da a un elefante a menos de 50 metros, y que entonces los escoltas del rey, que eran una docena de personas, imagínense en mitad de la selva del Okavango a una comitiva de 20 o 25 o 50 personas allí en el delta del Okavango, cuando va a cazar, vas tú solo, y en este caso el cazador profesional, que o sea, tú eres su cliente, ¿no? Sí. Y no hay nadie más. No van el 15 tocando el tambor. No, sí, solamente falta la batucada. Bueno, y que es que los que escriben esto no han pisado África en su vida, ni han visto un elefante jamás, ni saben el espesor de la piel, no conocen nada. Bueno, pues resulta que nos quieren hacer creer que los escoltas, y yo reto aquí al periodista que firma esa basura de artículo,
que dé los nombres y apellidos de los supuestos testigos. Bueno, pues parece ser que esos escoltas fueron hacia el elefante y con unos no sé, rifle de postas. Sí, son Franchi Spade, una munición del 12. Ellos dicen que el del 18, del 12. O sea, son cartuchos de perdigones prácticamente. Sí, sí, sí. ¿Bien? Sí, sí. Le metieron 30 disparos, 30 cartuchos de postas al elefante y lo mataron. Con una munición del 12. Una coraza de elefante, que le des donde le des, no va a penetrar. O sea, ya le cuesta a un Rigby Express del 470 meter la bala. Imagínense, la única manera de matar un elefante de ese tamaño con una Franchi Spade, una escopeta de postas, es o dándole en el oído directamente, pero para eso hay que tenerlo al lado, a quemarropa, dándole en la tercera arruga de la frente o dándole directo en el corazón, en el pecho. Pero con una de postas no le vas a dar en el pecho. La única manera es en el oído. Bueno, nos quieren hacer creer que todos los escoltas del rey fueron a matar a ese elefante porque el rey no le había dado, o si le había dado, no lo había tirado al suelo. O sea, del 470, don Fernando, 2 tiros, y que no lo había derribado, y que fueron a matarlo ellos. Cuando lo primero que ocurre, cualquiera que haya estado en un safari, haya estado en África, es que si tu cliente falla el tiro porque no lo abate, aunque le dé al animal, pero no cae derribado, automáticamente, tratándose de un elefante, el profesional se pone en medio de la línea de fuego entre tu cliente y la pieza peligrosa y lo mata a él, que también lleva un rifle, y no es precisamente de postas. Porque podríamos decir, bueno, es que el emérito, claro, con esa edad a lo mejor falló. Pero Jeff Rand no falla. Por algo es el cazador profesional más famoso del mundo. Bueno, pues nos quieren hacer creer que los escoltas mataron a ese elefante y dijeron que les dio mucha pena, que aquello fue una carnicería, una salvajada, no sé qué. El caso es que no existen las defensas de ese elefante. ¿Dónde está el trofeo? No hay foto de ese elefante. Si tú, porque aunque tú le des, pero no lo derribes, y lo derribe tu cazador profesional, aquí prevalece la ley de la primera sangre. Es decir, no es de mérito, no es de mérito. Tú le has dado, pero o tarda en morir o lo que sea, y viene otro y remata. Pero el que lo ha dado eres tú. El rey, si supuestamente mató ese elefante, tal como lo cuentan, sería un elefante cobrado por el rey. ¿Dónde están esas defensas? ¿Dónde está la fotografía de ese elefante? Porque sabemos que la única fotografía que hay no es del 2012, es del 2006, donde sale Jeff Rand acompañado del rey, vestidos de safari, y el elefante apoyado contra una acacia. Aquí se dice en el artículo de OK Diario que firma, y tengo que decirlo, un periodista como es Manuel Cerdán, que es un periodista que a mí me merece como investigador, la verdad que un enorme respeto en muchas facetas. Ha sido, y supongo que sigue siendo, un magnífico periodista. Pero se la pueden colar. Sí, efectivamente, se la pueden colar. Desliza algunos calificativos como la salvajada al respecto de cómo mataron al elefante y tal, que ya da un poco, digamos, la muestra de qué es lo que se pretende con el artículo, ¿no? Reflejar. Y él mismo se hace eco de algunos de los datos que usted está comentando. La condición de cornifino, que diríamos, en este caso colmifino, por los colmillos, que son los incisivos del elefante, por cierto. No son los colmillos lo que nosotros llamamos los colmillos. Y admite que es un elefante joven, con unas, en fin, sin embargo, con un porte majestuoso, lo que dice provoca la envidia de los cazadores, supongo que también de los elefantes, sobre todo de las elefantas, digo yo, pero vamos, no quería decir eso, de los cazadores, y sugiere la idea de que el elefante, en fin, tenía un comportamiento sospechoso, un comportamiento parecido a aquel que se atribuyó al famoso oso Mitrofán, que fue cazado en los Cárpatos, según se dice, también por don Juan Carlos. Sí, facilitado por Putin. Efectivamente. Putin. Esto salió, la noticia de Mitrofán, de boca de un ex policía que había sido despedido de alguna
institución comunitaria, o sea, como una comunidad autónoma, me parece, por el gobernador o algo así, era un policía o un guardabosques, no me acuerdo muy bien quién era, y popularizó o divulgó la noticia de que el rey había matado un oso que estaba drogado y que era manso, que era doméstico, y casi todos los medios dieron por verdadera esa noticia. Sí, sí. El oso se llamaba Mitrofán, era conocido de todo el mundo, hasta que salió el dueño del oso. A ese no le dio nadie entrevista ni salió en la primera plana de nada, y dijo que efectivamente Mitrofán era suyo, que Mitrofán era un oso manso y que Mitrofán se había vuelto agresivo y que lo habían sacrificado, pero que no era su oso el que mató al rey, en aquella cabaña, en aquel paraje idílico, en fin. O sea, que Juan Carlos no mató a Mitrofán. Lo que dice el dueño del oso... ¿El dueño de Mitrofán? El dueño de Mitrofán es que al oso lo mató él, porque tuvo un problema con unas personas y con todo el dolor de su corazón lo tuvo que matar. ¿De dónde se sacaron la historia de que el rey Juan Carlos había matado a ese oso? Pues ya le digo, procede de un ex... No recuerdo ahora mismo, me pilla usted, no tengo aquí los datos de eso apuntado, pero... Bueno. No era policía, ex guarda forestal, pertenecía a la administración de esa, no sé si prefectura o comunidad autónoma, llámelo departamento, no sé cómo la división administrativa allí no sé cómo es, pero pertenecía a una institución de la cual había sido despedido y digamos que era una especie de revancha no hacia el rey sino hacia el gobernador que le había despedido, porque el gobernador es el que había montado todo el operativo. No sé si exactamente, perdónenme los espectadores, no sé si se dice gobernador o el nombre que tiene. Sí, no tiene importancia. En Rusia, al jefe de la división. Zona, es que en de Rusia memoria no recuerdo ni el nombre. Pero era en Rumanía, si no recuerdo mal. Yo creo que era en Rusia. Sí, yo creo que era en Rusia. Quiero recordar que era... Usted que tiene Google lo va a poder además, ver enseguida, ¿no? Además el hotel es precioso. No, fue Putin era de Rumanía. Yo creo que fue Putin el que le facilitó, y claro, si es Putin, pero... Mitrofán. Yo creo que si es Putin no es en Rumanía. No, evidentemente. Tiene que ser en Rusia. Yo creo que era Rumanía. El hotel, una preciosidad, todo de madera, decorado con... En Rumanía. ¿En Rumanía fue? Sí. ¿Sí? Cárpatos rumanos, claro. ¿Ah, sí? Pero ahí está Putin organizando la cacería, ¿no? Sí, en Rumanía... Putin tiene culpa de casi todo en estos momentos. Pues me pilla usted, don Fernando, Mitrofán en 2004. Yo juraría que está... No, es Rumanía, me suena que eran los Cárpatos y por tanto tiene que ser casi necesariamente Rumanía, también afecta a Eslovaquia y Ucrania, pero un poquito, ¿no? Ay, si de haber sabido que no tiene mayor importancia. Pues hubiera apuntado exactamente la localización, el nombre del gobernador, del policía. Nuestras conversaciones transcurren por senderos ignotos. O sea que podemos acabar hablando de cualquier cosa. No se preocupe, no tiene mayor importancia. La cosa es que es curioso porque, nos queda muy poquito tiempo, pero es curioso porque se achaca al anterior monarca este tipo de cosas, ¿no? Pegarle un tiro, o 30, según dicen, de postas, a un elefante en dudosa condición, lo mismo que en el caso de Mitrofán. Y si usted recuerda, había un chascarrillo muy viejo y muy antiguo, que ya poca gente supongo que recordará, pero que circuló mucho por España y que era naturalmente falso de principio a fin, y es que a Franco le ponían los salmones en el anzuelo, ¿no? Y se lo llevaban allí al Azor para que... Un submarinista. Yo supongo que algún U-boat alemán o algo de esto era el que le ponía los salmones a Franco. Aquí, contra determinadas personas, vale todo, ¿no? Y parece que ahora, repito, porque hace unos años no, pero ahora contra don Juan Carlos vale todo. Y decir estas cosas sin absolutamente ninguna prueba, exhumar esto 10 años después, tampoco se sabe muy bien con qué motivo, con qué objetivo. Pues yo lo que le puedo contar, fíjese, tengo aquí apuntado un datito. Esto fue a primeros de abril cuando salió esta noticia. El día 10, la periodista Pilar Eyre clama en las redes, justamente cuando sale a la luz esto, de OK Diario, clama contra, perdón, no contra la noticia del rey, sino contra la noticia del Museo de Bétera en Valencia. Recuerda que don Juan Carlos tiene un pabellón de caza en el Palacio de la Zarzuela, un pabellón de caza, no sé si creo recordar que costó unos 6 millones de euros. Hasta ese momento todas las piezas y todos los trofeos de don Juan Carlos I creo que se almacenaban en el Palacio de la Jandilla en el Pardo. Bueno, hacen un pabellón de caza
Y 4 días después de que qué casualidad siempre, 4 días después de que Pilar Eyre recuerde en las redes que existe, que hay un pabellón de caza que, por cierto, necesita un mantenimiento, y desde que no está don Juan Carlos, yo no sé todos esos fondos cómo se mantienen, la Fundación Suiza Franz Weber lanza una nota de prensa en la que insta a la Casa Real para que convierta ese pabellón de caza, que no es del rey, es de todos los españoles, ¿verdad?, en un museo del ecocidio. Esta palabra es nueva. Sí, sí, esta es una de las que circulan ahora con mayor profusión. Es como ecoangustia, ¿no? Pues, un museo del ecocidio que ilustre la degradación del planeta. No dan puntadas sin hilo. Desde Suiza nos vienen a pegar el tirón de orejas, cargan, por supuesto, contra el rey emérito, dicen que es un criminal contra el medio ambiente, el rey emérito, y que esto produce un rechazo social hacia la actividad de la caza, que hay que, en fin, hay una necesidad de preservar la biodiversidad, que la Casa Real tiene que promover esa idea como herramienta de concienciación y alejarse de una historia de desprecio por la vida animal. Todo eso se le achaca a la Casa Real, porque en ese pabellón, aparte de las piezas del rey, también hay algunas piezas del actual rey e incluso de las infantas. Bueno, desde Suiza tenemos ya el tiempo. Estamos prácticamente fuera, pero si termina la idea. Aquí la Fundación Franz Weber tiene una sucursal en Galicia que se llama Libera, y que preside en España pues otro de estos individuos comunardos y fanáticos prohibicionistas, que se llama Rubén Pérez, que dice que bueno, hay que prohibir la caza en España porque provienen todos los trofeos de actividades furtivas. Imagínense al rey Juan Carlos furtiveando en África, en Asia, el rey Juan Carlos, furtiveando, y que salen del mercado negro y acaban formando parte de transacciones ilegales. Y que no hay caza buena ni caza mala, etcétera, que devastan los países de origen, los safaris, etcétera, etcétera. Bueno, y que es una obligación política, social y moral convertir eso, lo mismo que el Valle de los Caídos, en un museo del ecocidio. Las mentiras no paran, son infinitas, y la gente se las va creyendo porque se repiten una vez y otra vez, en un medio, en el otro, en el de más allá, y la gente por aburrimiento se las cree. Me tiembla la pipa en la mano, y me tiembla, se lo digo de verdad, de indignación. Porque mire, lo indignante es que los mismos que le guardaron en vida y que escondían en el cajón de las redacciones según qué informaciones son los que ahora le denostan abiertamente con la peor baba del mundo. O como escribió Tácito del emperador Galba, fue denostado a su muerte con la misma bajeza con la que había sido alabado en vida. Y esto es lo que está pasando con el emérito, con el monarca don Juan Carlos, ¿no? Es decir, que por lo menos por estética, ya que no por ética, porque a determinados personajes es muy difícil a estas alturas pedirles ética, pero por lo menos por estética, que ellos, que fueron la salvaguarda de algunas de las cosas que ahora dicen denunciar, permanezcan en silencio. Es el mejor favor que le podrían hacer a todos, empezando por ellos mismos. Don Fernando, que el rey Juan Carlos es fundador del WWF. Es socio fundador. Sí, lo sé. Es público. Y tuvo que le quitaron del patronato fundacional después de lo del falso elefante de Botswana. Pues en eso estamos, don Alex. Volvemos de Botswana. ¿Quién pudiera estar allí? Entre abril y agosto, en el delta del Okavango, todo verde, todo húmedo. Es maravilloso. En esos campamentos móviles. La verdad, con sus tiendas de campaña sobre... Sus quinqués de carburo, de petróleo. Y esas pipas, don Alex, que se pueden fumar al atardecer con el crepúsculo. En la hoguera del campamento. Junto a la hoguera. Mientras se ve a los elefantes desde lejos. Sin necesidad tampoco ninguna de hacerles ningún mal, por lo menos por parte de quien les habla, que es un rendido admirador de los paquidermos. Don Alex. Somos. Don Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, don Fernando. Volveremos, se nos ha quedado casi todo en el tintero, pero con usted siempre pasa lo mismo. Sí. Un pozo de sabiduría y parece no agotarse nunca. Yo saco agua, pero en fin, no termina nunca. Don Alex, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, como cada día, como cada noche, y esperamos verles pues mañana sin ir más lejos. Que descansen, Dios mediante.